Bien, buenas tardes, integrantes de G7 en H5. Hoy para la asistencia virtual, acuérdate. Vamos a ir preparando los ficheros para ver si podemos empezar a las 18:10. Entonces, la práctica de hoy, la primera parte de la N3 más N4, la tienes en la pestaña Prácticas, donde pone N3 más N4, ahí la tienes. Entonces, en la guía de enseñanza-aprendizaje para N3, tienes un poquito lo que vamos a hacer hoy, actualizado la del año pasado. Entonces, seguiremos el guión de la parte de MATLAB, el guión N34, y comentaremos las diferencias correspondientes con el guión de Octave, hasta donde ponga ya derivación numérica. En concreto, es del informe técnico de la descripción sucinta de las prácticas, pues es lo que voy a contar es lo que está descrito en la página 8. Hay que descomprimir los ficheros de la práctica, el mfields n34 en el directorio de trabajo. Y también tienes que tener en cuenta las conexiones teórico-prácticas que contamos durante la hora O3. O3. En concreto, en los penúltimos 30 minutos, cuando estuvimos hablando de interpolación lineal a trozos, interpolación inversa, las reglas compuestas de integración numérica, sobre todo la regla del punto medio compuesta, y el polinomio trigonométrico interpolante a partir de la FFT. Y aparte, hemos dicho, hay que descomprimir, bueno, y las dudas que te vayan surgiendo al foro de dudas de la pestaña prácticas, el N3 más N4. Y preguntas parecidas a las que aparecen en los ejercicios, pues tienes en los exámenes de mayo y la pregunta N3 y N4 de junio-septiembre en la pestaña exámenes. Ahí tienes el foro para dudas. Y el que te tienes que descomprimir es este que vamos a bajar ahora. El guión N3 más N4 que vamos a ir siguiendo es este de aquí. Digo hasta la página 7 de 14. Ya cuando ponga derivación numérica ahí lo dejaremos. Y en el de Octave, para que vayas viendo las diferencias, también es la página 7 de 14 hasta ahí. Hasta ahí. En el de Octave tienes también las gráficas correspondientes. Nos encargaremos de dar cuenta de estas 5 primeras. Entonces me bajo el fichero zip, el fichero MATLAB 651, guardar enlace como, y lo bajo en el directorio de trabajo en C MATLAB 6P1 Work. Si ves que ya hay alguno, el día que vayas al laboratorio, pues lo puedes machacar. Y una vez que te lo bajes, lo que vamos a hacer es descomprimirlo. Ahí tengo las sesiones anteriores, los diarios de las sesiones anteriores. Y entonces lo voy a extraer todo. Pero no en un directorio, lo extraigo dentro de el directorio de trabajo C más la SISP1 Work. Si esto estuviera pinchado, lo despinchas. Le damos a extraer. Y te saldrán una serie de ficheros, ¿lo ves? Que vamos a ir manejando en esta práctica. Entonces, una vez que los descomprimas, le das un solo doble clic al icono del sistema de software científico con el que vas a trabajar y te cambias haces que el directorio actual sea el directorio de trabajo, que te recuerdo en el laboratorio, el sitio donde puedes escribir es en C Users MATLAB Documents, que es lo que tienes puesto en el guión de Octave. CD
paréntesis, comillas, c2 puntos barra users, barra matab, barra documents. Cierra las comillas y cierra el paréntesis. Digo, cuando estés en el laboratorio. Vamos a esperar un par de minutillos a que tengan los ficheros preparados. Bien, 18:10, vamos allá. Entonces, lo primero que hago es activar el diario de la sesión. Llamarle sesión 04B. Y porque ya se supone que el directorio actual coincide con el directorio de trabajo, vamos a compactar un poquitín el interlineado con formas compact. Y en caso de que estés optando por Octave, con respecto a Octave, en versiones anteriores puede ocurrir que no tengas el OD45. Mira a ver. Help OD45. Sí, ¿ves? En esta versión ya, la versión que tienes en el laboratorio, sí que tienes el OD45 sin necesidad de instalarte, de bajártelo de internet e instalarlo. Lo que sí tienes que hacer es activar tanto el paquete symbolic como el paquete ODPKG haciendo package load y package load symbolic. Ahí tienes los paquetes que tienes a tu disposición y con package load OD45 y package install o de package. Vale, pues no lo coge. Y porque en esta versión ya está instalado, por decirlo así, de fábrica, ¿no? Y package load symbolic para disponer también del paquete simbólico. Bien, bien. Entonces, ¿de qué se trata en la práctica? Pues en la práctica hay que resolver este par de ejercicios con sus apartados correspondientes sobre interpolación y aproximación mínimo cuadrática. Entonces, en el primer caso empezamos con interpolación. Tengo una nube de puntos. Aquí tenemos x0, x1, x2, x3, x4, x5, 6 puntos desde x0 hasta x sub n con n minúscula igual a 5. Con el minúsculo igual a 5. Y de lo que se trata es de hallar el polinomio interpolante, dibujarlo sobre la nube de puntos y utilizarlo para estimar el valor de f en 0,5 y en uno de los nodos en 8
te tiene que dar, si todo ha ido bien, -1, si no, no interpolaría. Va. Entonces, en el ejercicio 7A, lo primero que hacemos es aprovechar que con Polyfit, si el grado del polinomio aproximante es suficientemente grande, entonces la aproximación degenera en interpolación. Bien, entonces lo primero que hago es definir la nube de puntos y llamar a Polyfit. Y entonces en la variable P obtengo los coeficientes de mayor grado a menor grado. Este es el coeficiente que acompañaría a x quinta, x cuarta, x cubo, x cuadrado, x y el término independiente, es decir, el polinomio en 0 vale -5. Bien. Ahora, ¿cómo pinto el polinomio? Pues ya dijimos que para evaluar un polinomio eficientemente con la regla de Horner se usaba Polyval. Pues voy a coger y voy a muestrear mogollón de abscisas entre min de x y el máximo de x, tantas como me dé el line space, y con ese conjunto de abscisas llamo a Polyval para obtener un vector de valores interpolados en la variable is. Y ahora que ya tengo los x y los is, llamo a plot, mantengo la ventana y sobre esa misma ventana voy a mostrar la nube de puntos original con circulillos, a ver si gráficamente vemos si interpola o no. Pongo una rejilla para que se vea mejor y hold off. Bien, entonces gráficamente vemos que interpola, pero que surge un poco de naturaleza oscilatoria, ¿lo ves? De polinomial Beagle, la barriguilla esta. Vamos a evaluar el polinomio en 0.5 llamando a Polyval con un solo valor y vamos a evaluar en el nodo 8 a ver si efectivamente me da un valor cerca de -1. Bien. Ese es el valor aproximado y ese sería el que hemos tenido por interpolación y esa es la comprobación de que en 8 me queda prácticamente -1. ¿Entendido entonces este primero? Vamos al apartado B, que dice aproxima mínimo cuadráticamente una función g, que es esa que tienes ahí, en el intervalo 0,5 con un polinomio de sexto grado. Entonces, ese lo puedes plantear de varias maneras. Puedes plantearlo como un problema de aproximación mínimo cuadrática continua. Es decir, planteando el sistema de ecuaciones normales usando o bien la base canónica o bien utilizando un conjunto ortogonal de polinomios en el intervalo adecuado. Aquí el intervalo es el 0,5, pues podrías coger los polinomios ortogonales de Legendre, que sabes que son ortogonales en el intervalo -1, 1, escribirlos en la variable t y hacer un cambio de variable desde -1, 1 al intervalo AB, en este caso al intervalo 0,5 que tú quieras, haciendo lo mismo que hicimos con los nodos de Chebyshev, ¿te acuerdas? Que cambiamos del intervalo -1, 1 a un intervalo cualquiera AB, pues de esa forma construyes un conjunto de polinomios ortogonal en el intervalo 0,5 y tanto si usas base canónica como si usas base ortogonal, las integrales definidas necesarias para el vector de términos independientes la puedes calcular utilizando aproximaciones numéricas. Aquí, en vez de con un problema de aproximación mínimo cuadrática continua, lo voy a plantear como un problema de, voy a discretizar el problema y lo voy a resolver pues como hacíamos en la parte de estadística, como hacíamos en la parte de aproximación mínimo cuadrática discreta, resolviendo el sistema sobredeterminado m por a igual a i, pero como en este caso la función en vez de llamarse i se llama g, pues yo he llamado m por a igual a g al sistema sobredeterminado. Bien, y en la matriz M tengo que poner por columnas lo que valga los
cada una de las funciones básicas evaluadas en el vector N2, como siempre. Pero fíjate que en vez de resolver el m por a igual a g, que obtendría los coeficientes en el orden a sub 0, a sub 1, hasta a sub 6, también puedo intentar resolver el flip LR de m, o sea que en vez de tener 1, los nodos al cuadrado, de izquierda a derecha, tendría x elevado a 6, x elevado a 5, x elevado a 4, o sea, 1x cuadrado, etcétera, pero de derecha a izquierda. Y entonces el a gorro sería a 6, a 5, a 4, etcétera, y no a 0, a 1, a 2, etcétera. O sea, obtendría el vector a gorro, que es el flip up down de a, en el orden en el que le gusta a Polyval. Bien, pues voy a resolver indistintamente este o este. ¿Vale? Vale. ¿Y cómo vamos a resolver el sistema sobredeterminado este? Pues utilizando la factorización QR reducida del m gorro, porque vamos a ver que es un problema mal condicionado. Entonces, lo primero que hago, la receta correspondiente es el type P4 subrayado 2. En P4 subrayado 2 puedes ir copiando los comandos o copiando directamente del PDF. Vamos a definir el vector X como un vector columna con nodos entre 0 y 5 de 0,1 en 0,1, es decir, 51 nodos. El grado del polinomio y defino la función g utilizando operadores elemento a elemento, es decir, un vector también de 51 nodos, un vector columna. Y ahora, a la hora de construir la matriz M, pues puedo quitarme de en medio columnas de la matriz de Van der Monde, o bien puedo hacer un bucle for en el que cada columna sea el X punto por la columna anterior. Bien, entonces, la matriz M tiene 51 filas por 7 columnas. Y en este caso es la matriz, la columna de la izquierda es unos, X, X cuadrado, X cubo, etc. Entonces, ¿qué número de condición tiene el problema? Primero vamos a ver que todas las columnas son linealmente independientes. Y fíjate que de número de condición tiene del orden de 4 por 10 elevado a 5. Entonces es un problema mal condicionado. Por eso es por lo que usamos la factorización QR reducida de m gorro. Y una vez que uso la factorización QR reducida, para obtener lo que en clase llamamos el Q sub 1 y el R sub 1, pues ahora hago R1 barra Q1 traspuesta por G1, por el I. ¿Lo ves? Sí. Eso mismo es lo que se obtiene, porque también podía haberlo hecho como en polyfit, ¿no? También podríamos haber hecho polyfit de XGN, ¿no? ¿Y qué se obtiene con polyfit XG y el N a 6? Se obtiene un vector fila, ¿no? Con los coeficientillos. Vamos a enfrentar esos coeficientes con los que hemos calculado haciendo una matriz de 2 columnas, donde la primera tenga el vector AG y el segundo lo que se obtiene con polyfit traspuesto. ¿Ves que se obtiene exactamente lo mismo? En MATLAB, en Octave no se obtiene exactamente lo mismo, porque Octave en polyfit, o sea, en el Octave sí que hay diferencias, ¿lo ves? Este es 306, este acaba en 297, 351, 301, ¿sí? Lo ves, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, ¿qué es lo que haces cuando haces polyfit? Si pones type polyfit, observarás que dentro de polyfit lo que tienes es, anda, la construcción de la matriz M tal como la hemos construido hace un momento, ¿lo ves? Anda, luego lo que hace es calcular la factorización QR reducida de la matriz
m correspondiente. Anda, y luego lo que hace es resolver tal como hemos hecho nosotros. Es decir, polyfit, si sabes un poquito de numérico, te lo puedes ahorrar incluso porque lo que hace es esto. ¿Sí? Sin embargo, fíjate que en Octave, a la hora de implementar, a la hora de llamar a la factorización QR reducida, sí que hace pivotación por columnas. Entonces, por eso no queda exactamente lo mismo que el procedimiento que hemos hecho. Pero en vez de haber usado polyfit, también podía haber resuelto el sistema sobredeterminado directamente. Ahí tienes la comparación en 3 columnas de lo que hemos obtenido antes, lo que se obtiene haciendo m barra g con la división a la izquierda y haciendo el flip up down de lo que te quede, o resolviendo directamente el sistema sobredeterminado m gorro por a gorro, el m gorro por a gorro igual a g con la división a la izquierda. O vamos a ello. ¿Lo ves? Que se obtiene exactamente lo mismo. Y sin embargo, en Octave, pues habrá ligeras diferencias. Aquí acaba en 127, 173, 129, ¿lo ves? Vale. Vale. También me piden el ejercicio, aquí, dice, calculando el error de la aproximación y haciendo una gráfica conjunta. ¿Cuál es el error de la aproximación? Pues la diferencia entre el G y el G estimado. Y ya vimos en clase que el G estimado no es otra cosa que M gorro por A gorro o el M por A. Entonces, como M gorro por A gorro o M por A es el phi, el I estimado, tengo que hacer, y phi va a ser un vectorcillo, pues lo que hago es utilizar la norma 2 vectorial para calcular la diferencia en norma entre el G y el G estimado. Si hubiera optado por la aproximación cuadrática continua, entonces en vez de una norma matricial, una norma vectorial, tendría que utilizar una norma funcional. Entonces, el error cometido, la diferencia entre G y G estimado es del orden de 5 por 10 a la menos 2. Y gráficamente, la aproximación es buena. Pues vamos a ver, vamos a pintar. Primero vamos a evaluar el polinomio, o bien haciendo m gorro por a gorro, o bien llamando a polival en el vector X de nodos para obtener el valor de is estimados. Y ahora lo que hago es pintar en la misma gráfica con dos tripletas de argumentos. La primera tripleta es los valores aproximados en blue en continua, en azul y en continua. Y los valores originales están pintados en rojo en discontinuos. Entonces, observa que también gráficamente hemos encontrado una buena aproximación, la azul, a los valores originales que eran los rojos. ¿Vale? ¿Entendido entonces este segundo apartado? Apartado B1. Antes de hacer el apartado B2, que es hacer lo mismo, pero en vez de para esta G y grado 6, para el seno de X y grado 2, vamos a hacer el apartado, digo porque este ya lo hicimos al final de la práctica N1 más N2. Vamos a hacer el apartado C que dice, para la nube de puntos que tienes en el Guerrero 03, en el capítulo en el que viene bien contado el MATLAB, ordenadito, en el capítulo 0, en el ejercicio 10, apartado A, pues dice, para esa nube, pinta la mejor aproximación mínimo cuadrática de grado 2 y también el polinomio interpolante. Y mira a ver si hay o no naturaleza oscilatoria en esas aproximaciones. Pues venga, vamos allá.
Para que no tengas que teclear toda la nube, tienes ahí la receta P4 subrayado 3. En la que tienen los nodos X sub I y los valores Y sub I correspondientes. Observa que son desde X0 hasta X10 son 11 valores. En concreto 0, 0, 1, 0, 2. Entonces, el X de 0 a 0, 1, de 1 en 1, o sea, de 0 a 1, de 0 a 1 en 0, 1. Vamos a poner también forma short. Y los valores de I son esos que tienes ahí. Y en vez de llamarle phi2 a la aproximación, vaya que te líes con el tercero del conjunto de funciones básicas, con phi sub 2 x cuadrado, pues lo que vamos a hacer es llamarle, en vez de phi2, vamos a llamarle phi a la aproximación. Entonces llamo a polyfit y este sería el coeficiente de x cuadrado, este es el de x y este es el término independiente, es decir, el polinomio, que va a ser un polinomio la función va a ser cóncava, ¿no? Va a ser hacia abajo, es este el coeficiente de x cuadrado y en 0 lo que va a valer es el menos 0. Cerquilla de 0, menos 0.032. ¿Vale? Vale. Oye, ¿y cómo pintamos? Ya tenemos el polinomio, la mejor cuadrática, la mejor aproximación de grado 2 para esa nube de puntos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que evaluar y pintar el polinomio haciendo mogollón de valores en el intervalo 0, 1, en este caso 100 valores X espaciados entre 0 y 1. Llamo a Polyval en todos esos valores para encontrar los valores aproximados en este caso. Y ahora, con doble tríada en el plot, lo que hago es pintar la nube de puntos original con circulillos y pintar los valores aproximados en rojo y en discontinuo. ¿Lo ves? Esa es la mejor, la parábola de regresión que decíamos en estadística, lo que calculas cuando te metes en mode stat en el modo 3. ¿Bien? ¿Sí? Sí. Y como es la mejor aproximación, no tiene por qué pasar por los nodos. Es hacia abajo, ¿no? El coeficiente de x cuadrado es negativo. Y en 0 vale menos 0.032 sería es el punto S que tienes ahí en la flecha. ¿Dónde está la flecha? ¿Vale? Vale. Oye, ¿y el polinomio de interpolación de qué grado es? Uf, pues mira, este es x0, x1, x2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El polinomio de interpolación es de grado 10. Pues vamos a llamar a polyfit con xy 10. El factor de escala, cuidado, 10 elevado a 6 por, este sería el que acompañaría a x elevado a 10 y el término independiente sería ese de ahí. ¿Y cómo lo pinto en la misma gráfica? Pues tengo que mantener la ventana con hold on después de haber evaluado el polinomio de interpolación con Polyval en los mismos nodos x sub i que tenía antes y ahora, antes de poner hold off, hago el plot correspondiente en blue de los valores interpolados en azul. ¿Es que interpolar interpola? Lo que pasa es que se ve claramente el fenómeno del polinomial Beagle, ¿sí? ¿Ves que hay naturaleza oscilatoria en los extremos del intervalo? Claro, si tengo que aproximar un valor que esté aquí por uno que esté
por aquí con el polinomio de aproximación mínimo cuadrática de grado 2, pues cometeré menos error que si lo interpolo por este valor de aquí. Y aquí igual, ¿no? Vamos, siempre y cuando los valores auténticos estén cerquilla de por ahí. ¿Sí? Sí. Y el apartado ese que nos hemos saltado, el que ya habíamos explicado al final de N1 más N2, es a calcular la mejor aproximación de grado 2 para el seno de X. Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues que la M, la matriz M, en vez de tener unos nodos, nodos al cuadrado, hasta los nodos elevado a la sexta, va a tener 1x y x cuadrado. O sea, solamente 3 columnas en M, y en vez de tener 51 filas, pues vamos a hacerlo con los nodos entre 0 y 1 a tamaño de paso 0,1. Esto es lo que hicimos en la práctica, al final de la práctica N2. El vector de nodos, el M tal como lo hemos construido antes, así o como hicimos en la práctica al final de la práctica N2, lo que hicimos fue hacer el flip LR de Bander y quedarnos con las tres primeras columnas. Así entonces o así. El vector columna y si X es columna. Y ahora para resolver M por A igual a I, voy a enfrentar los coeficientes que se obtienen utilizando la división a la izquierda y dándole la vuelta al vector obtenido, para en vez de obtener A sub 0, A sub 1, A sub 2, pues obtener A sub 2, A sub 1 y A sub 0, que es lo que me da polifit de xi, 2 traspuesta. Bien, ¿lo ves? Se han obtenido los mismos valores y sin embargo en Octave obtendríamos valores similares, pero no exactamente igual. Aquí acaba en 44,42, aquí 44,05. Lo que pasa es que aquí, como solamente hay 3 columnas, pues tampoco tiene mucha columna para hacer el pivotaje por columnas. Entonces, la segunda y la tercera componente sí que quedan, la segunda igual y la última casi prácticamente, acaba en 27, esta acaba en 0,7. ¿Vale? ¿Entendido bien? Sí. El E7, listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Perfecto. Y el ejercicio 8, lo primero que hacemos es trabajar con, para repasar un poco de ecuaciones no lineales, trabajar con la resolución de f de x igual a 0 cuando f es la función Hums, hums.m. Entonces, la función Hums es una función predefinida en MATLAB y la tienes. Y es en concreto esta. Fíjate, hay que prepararla con operadores elemento-elemento para utilizar, porque quiero utilizar quadrat, o sea, funciones de las formulillas de cuadratura numérica, reglas de integración numérica, y es 1 partido por el x menos 0,3 al cuadrado más 0,1 más 1 partido, ¿lo ves? Punto partido por x menos 0,9 al cuadrado más 0,04, y a esas dos fracciones le resto 6. En caso de que en el octave que estés manejando no haya función Hums, pues siempre puedes marcar la Hums del MATLAB, le das a control C y luego te creas una función en el editor de Octave que se llame Hums. Pero en este caso, en el Octave que tienes en el laboratorio, en la versión 5.2, ya hay también una función Hums. ¿Lo ves? Exactamente
o sea, en concreto esa que tienes ahí. ¿Vale? Pues también para las pruebas te puede servir y no tienes por qué definir una nueva función humps. ¿Vale? Vale. Y entonces lo que quiero primero es pintar la función humps, a ver con quién me tengo que jugar los cuartos. En este caso sería esta de aquí. Voy a pintar humps con el graficador adaptativo, es decir, con fplot. Le paso de orden superior en el primer argumento lo que quiero pintar, el intervalo en el que quiero pintar, rejilla y forma long. Esa es. Pues lo que quiero primero es calcular la raíz positiva esta de aquí, real positiva, la raíz real negativa. Mira, un bonito ejercicio sería calcular estos máximos locales que tiene, pero voy a calcular los cortes con el eje horizontal, esa raíz real negativa y esa raíz real positiva y su precisión correspondiente, y no digo tolerancia, precisión, lo que valga la función f en las aproximaciones obtenidas. Pues para eso, acuérdate con el método de Brent que tenías en F0, puedes llamar a humps, por ejemplo, desde el 1.25 y aproximar esa raíz real positiva y luego con lo que obtengas llamar a la f a ver si te queda casi cero. Me ha quedado esta aproximación con 2, 4, 6, 8, 10, 12, con 15 dígitos, 14 decimales, 15 dígitos, y el valor de la f en ese punto me ha quedado 0. Y para buscar la raíz real negativa, pues ¿de dónde empiezo? Pues en vez de empezar de 1,25, que sería aquí, pues voy a empezar de menos 0,25 del punto este de aquí. Y lo que obtengo, usando humps, o sea, usando F0 para la función humps, es esa aproximación con 10, 12, 14 dígitos, aunque esta la di con 15. ¿Sí? ¿Lo ves? Lo ves. En el caso de Octave, lo que se obtiene es para la raíz positiva empezando de 1,25, formas long, lo que se obtiene es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 decimales, 16 dígitos, los 16 de la aritmética correspondiente, con una precisión de menos 2,7 por 10 a la menos 14, y para la raíz real negativa, empezando de menos 0,25, con una precisión de 0 también me da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dígitos de aproximación, menos 0.13, 16, 18. ¿Lo ves? Luego, entonces, aunque la expresión parece diferente, realmente está definiendo por lo menos una función humps que las raíces coinciden. ¿Vale? Vale. Y ahora lo que quiero hacer es aproximar la integral entre menos 1 y 2 de esa función. Es decir, el área queda por aquí abajo y sumándole la parte de entre menos 1 y este, y la parte de entre menos desde el punto este y este. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿qué primitivas ofrece MATLAB y Octave al respecto? Pues todas ellas son adaptativas. Fíjate, Quad en MATLAB es Simpson adaptativo, o sea, una fórmula de Newton-Cotes cerrada de 3 puntos con n minúscula igual a 2. Quad 8, que ya no lo tienes en Octave,
es lo mismo, pero con una fórmula de Newton-Cotes cerrada de 8 puntos, con n minúscula igual a 7. Y con una pseudo-gaussiana, también fijando ambos extremos, es Lobato adaptativo. ¿Te acuerdas la fórmula de Lobato que vimos, que estuvimos calculando en clase? Fijamos los dos extremos y determinamos los nodos para que el grado de exactitud fuera lo más alto posible. Que se obtenía un sistema de ecuaciones no lineales en vez de un sistema de ecuaciones lineales. Pues esa es la que tiene QuadL. Y date cuenta que todas son técnicas adaptativas y todas ellas están basadas en fórmulas cerradas. Entonces, en todas ellas la sintaxis es la misma. Es de orden superior en el primer argumento que tiene que ir preparado con operadores elemento a elemento. Quad, comillas, Hums, comillas. Y luego los extremos del intervalo de integración entre menos 1 y 2. Y luego, como cuarto argumento opcional, le puedes dar la tolerancia correspondiente. Entonces, no te quedan todas lo mismo. Quad, la aproximación obtenida con Simpson adaptativo es esa expresión que tienes ahí. Con Quad 8 es esta, aunque te diga que es obsoleto, ya verás que es la que mejor resultados te da en ciertas ocasiones. Y con QuadL sería esa la aproximación obtenida. Bien. En Octave ya Quad 8 no existe. En Octave lo que tienes es Quad V, Quad L y Quad GK. Quad V, Quad L y Quad GK. Aparte de Quad. Entonces, en Octave Quad V, Hums, entre menos 1 y 2. Esa es la aproximación obtenida con 6, 8, 10, 12, 14, 16 dígitos. Sería el... Ahí te daban menos todavía, ¿no? 2, 4, 8, 10, 12, 13, ahí te dan todavía 15. Es la técnica de Simpson adaptativo. Quad 8 no te funcionará. Pues el Quad L, que es Lobato adaptativo, sí que te funcionará. Y el Quad, que antes hacía lo mismo que Lobato, ahora ya no da lo mismo que Lobato. ¿Lo ves? Entonces, para ver qué es lo que hace cada una de ellas, pues pones help quad. ¿Ves? Help quad lo que hace es utilizar la rutina numérica que te viene en el paquete de software, QuadPack. El QuadL, Lobato adaptativo. El QuadV, Simpson adaptativo. ¿Lo ves? Y en Octave tienes, y los MATLAB nuevos, QuadGK, una técnica de Gauss-Cronrod, Cronrod, ahí falta la N, Gauss-Cronrod, una fórmula, la misma que tienes en el integrador numérico de tu calculadora, esta de aquí, es esta misma, pero en el integrador numérico que tienes aquí no contemplas la posibilidad de singularidades en los extremos y aquí sí. Y en el Quad GK sí. ¿Vale? Vale. Y aparte de todas ellas, tienes la regla de los trapecios compuesta. La regla de los trapecios compuesta también está predefinida en MATLAB, es trap Z.
Ahí la tienes. ¿Y cómo se trabaja con ella? Pues, por ejemplo, si quiero utilizar un h de 0,20, defino un vector de nodos desde -1 hasta 2 de 0,20 en 0,20, evalúo el integrando y ahora llamo a trapz con la nube obtenida. ¿Lo ves? Esa sería la aproximación correspondiente, pero claro, un h de 0,20 es un h muy grande. ¿Puedo bajar el h hacia 0? Claro, lo vimos en clase. Dijimos, al contrario que las fórmulas de derivación numérica, en las de integración numérica, el compuesta, que es trapecios compuesta, por ejemplo, sí que puedes hacer tender el valor de h a 0, porque entonces la cota de error absoluto no dependía de h, lo hicimos con Simpson compuesta, y aproximarás mejor y de forma numéricamente estable. De hecho, fíjate que obtienes casi un valor bastante parecido al que obtendrías con la de Lovato. 26.344 y luego ya 55 y aquí 9604. Bien, ¿entendido entonces las primitivas de las técnicas de cuadratura o técnicas de integración numérica que te ofrecen ambos sistemas de software científico? Perfecto. Ahora ya estamos entonces en disposición, ya hemos visto el apartado A1, hemos ilustrado las primitivas correspondientes, vamos al apartado A2, que era este, integrar t-1 y 2 la función humps. Pues vamos al apartado A3, que es integrar entre 0 y 4pi una función que tiene singularidades en los extremos del intervalo. Fíjate, esta g la integral entre 0 y 4pi de la g, ¿puedo aproximarla con una fórmula de integración numérica compuesta, aunque sea adaptativa? Pues no, porque va a tener que evaluar lo que valga el integrando en 0 y me quedaría neperiano de 0, ¿lo ves? Que no está definido. Ni el seno de 0 partido por 0, ¿lo ves? Y en 4pi tampoco. El seno de 4pi partido por 4 sería el seno de pi, que es 0, y me volvería a quedar el neperiano de 0. ¿Vale? Vale. Entonces, lo primero, voy a preparar una función externa, un fichero .m externo, que tenga esa función implementada usando operadores elemento a elemento. Esa es la función que tienes en F4 subrayado 4. Si pones F4 subrayado 4, casi no, la cabecera está mal. Pone F4 subrayado 3, entonces edita el F4 subrayado 4, cámbiale la cabecera a F4 subrayado 4. ¿Es que está definido con operador elemento-elemento? Seno de 4t punto partido por t. ¿Vale? Ten cuidado porque si no le pones el punto partido, no da error y funcionaría mal, ¿no? Sería lo mismo que 1, 2, 3 partido 4, 5, 6. Perfecto. Y ves que cuando yo he entrado en el editor, no he puesto fschange, clear, esto lo pone solo el diario, ¿eh? Ya tengo que cambiar la cabecera. Y también voy a utilizar en el F4 subrayado 17, voy a utilizar la misma función G. Entonces, aprovecha ya para copiarla. El F4, por ejemplo, utilizando el comando admiración copy, puedo copiar sin salirme del entorno, tal que así. Y luego edito el F4 subrayado 17 y le cambio la cabecera para que diga F4 subrayado 17. ¿Vale? O, por ejemplo, en Octave puedes editar el fichero y luego guardarlo con nombre F4 subrayado 17. Bien. Bien. Entonces, prueba, por ejemplo, qué hace
Intenta resolver el problema que tienes, la integral entre 0 y 4pi, utilizando Quad 8. Quad 8 de F4 subrayado 17 entre 0 y 4pi. ¿Se puede? Claro que no. ¿Por qué? Porque Quad 8 hemos dicho es una fórmula cerrada y entonces va a intentar evaluar en los extremos del intervalo de integración. Y en Octave, prueba en Octave a ver qué pasa con utilizando Quad V. Quad V, que era Simpson compuesta. O sea, Simpson adaptativa. Quad V entre 0 y 4pi. Ahí me va a decir que no la encuentra, ¿no? Porque no estoy en el directorio de trabajo adecuado. Vamos a cambiarnos al directorio C más la 6P1 work, en el que sí que tenemos fichero F4 subrayado 17. ¿Y qué dice? Pues que también como es basada en una fórmula cerrada, pues entonces tampoco funciona. ¿Sí? Sí. Pero claro, o sea, bueno, si pusieras Quad GK, sí que la podrías aproximar. Me queda casi menos 0, menos 4.06. Con Quad L no. ¿Lo ves? ¿Vale? Y entonces, ¿qué puedo hacer? Pues utilizar la regla del punto medio simple para calcular o para aproximar la integral entre 0 y 4pi. Sería 2h, donde h es la distancia al punto medio, por lo que valga el integrando en el punto 2pi. 2 por el h, la distancia de 0 a 4pi, la distancia al punto medio, por lo que valga el integrando en 2pi. Y fíjate cómo ya no te queda nan. Te queda de aproximación 0, vamos, casi 0. Menos 6 por 10 a la menos 15, pero ya no es 0. ¿Y cómo puedo hacerlo con la regla del punto medio compuesta? Pues ya lo vimos durante la hora O3, cuando estuvimos explicando las reglas compuestas de integración numérica, en concreto punto medio compuesta, que si hago mogollón de nodos entre h y 4pi de h en h, por ejemplo con un h de pi partido por 16, entonces la regla del punto medio compuesta era 2 por h mayúscula, donde h mayúscula era h medios, está h medios, por la suma de lo que valga la función g, el integrando, en el vector x menos h mayúscula. Pues como ya le explicamos, directamente podemos tirar de ella y obtener de aproximación, fíjate, menos 3,92 con Quad GK me había quedado menos 4,06. Entonces, no ha estado nada mal, ¿no? La aproximación que ha obtenido punto medio compuesta. ¿Vale? Vale. Hasta ahí sí. Y ahora ya podemos pasar al que te encuentras en todos los exámenes cuando te toca esta práctica. Si te toca la práctica esta, es este de aquí. Aproxima la f, el valor de la función f en pi partido por 16, 2pi partido por 16, 3pi partido por 16, donde la f es la integral entre 0 y x de una función g, donde esta x es esta x. Bien, y donde el integrando, la g, es una función que tiene singularidades en los extremos de integración. Entonces, para evaluar esta f, no puedo utilizar una fórmula como, por ejemplo, Quad 8 o como, por ejemplo, Quad V. ¿Por qué? Porque me va a dar error, pero sí que puedo utilizar la regla del punto medio compuesta.
¿Sí? Y ya dijimos en clase cómo lo hacíamos. Pues la receta correspondiente es el P4 subrayado 4 y defino de H a 2pi de H en H, ¿lo ves? La constante 2n, 2n partido por 2 sería el n, y en vez de usar quad 8, que me va a dar error, lo que puedo hacer es evaluar la f en k haciendo h por la suma de lo que valga el integrando en el vector de nodos correspondiente menos el h mayúscula. ¿Sí? Sí. Como hemos entendido hasta aquí, hasta donde pone pause, lo voy a copiar en type P4 subrayado 4. Digo, como hemos entendido toda esta parte, hasta ahí está el pause, la copio enterita y la pegamos aquí. Bien. ¿De qué tamaño es el vector f que hemos obtenido? Es tiene 32 componentes. Esto es f en pi partido por 16. Esto es f en 2pi. Bien. Bien. Lo que te decía, en caso de que utilices Octave, vamos a copiar ese mismo código en fichero tal, por ejemplo, y voy a ejecutar esa receta. Esos son los valores que hemos obtenido utilizando la regla del punto medio compuesta. Y si utilizamos, y si en Octave hubiéramos utilizado, por ejemplo, en una variable f, ¿y qué pasa si hubiéramos utilizado quad v? ¿Ves? Te dice que error, ¿lo ves? Y como no te dice que error, es si en vez de usar el 0, en la integral entre 0 y x sub k, uso un valor pequeño, que como puede ser 0.01, pero entonces ya los valores no tienen por qué parecerse a los valores obtenidos, ¿eh? En Octave, si utilizo esto, en la variable f no tengo lo mismo que en la f, porque claro, hemos hecho la integral entre 0,01 y x y no entre 0. ¿Lo ves? Entre 0 y x. ¿Sí? Lo que sí podría hacer es utilizar quad gk, una fórmula que la fórmula de base sea abierta. Bien, entonces tomar esos valores de f en vez de los valores que obtengo con la aproximación, con la regla del punto medio compuesta. ¿Vale? Vale. Independientemente de cómo calcules la f, que ya has entendido perfectamente, ahora lo que tienes que hacer es, dice el ejercicio, construir el polinomio trigonométrico interpolante usando la FFT. ¿Y eso cómo se hacía? ¿Te acuerdas? Pues primero había que tener la función f evaluada en vez de en pi partido por 16, 2pi,
había que tenerla evaluada aquí, en 0, 2pi menos pi partido por 16. Con lo cual había varias posibilidades. Primera de las posibilidades, que es la que no deberías de usar, tomar como f en 0 lo que valga f en 32. O sea, f en 2pi. Segunda posibilidad, hacer el cambio de variable, evaluar f en 2pi más pi partido por 16 y hacer el cambio de variable este, prescindiendo luego del valor que hayas obtenido en 2pi. Y la tercera de las posibilidades, que es la que dijimos que íbamos a utilizar, era estimar simbólicamente f en 0. ¿Y f en 0 qué es? Pues ojo, como la f es la integral entre 0 y x de g de t, pues tengo que hacer el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la integral entre 0 y x de g de t. Pues venga, vamos allá. Vamos a estimar f en 0. Integrando era lo que teníamos en f en 4, ese de ahí. Pues tengo que hacer variables simbólicas x, t, tomando valores reales. Y ahora el límite cuando x tiende a 0 por la derecha se pone así. ¿De quién? De la integral entre 0 y x, ya sin operadores elemento-elemento, porque es una expresión simbólica, como yo declaro que la tela simbólica. ¿Vale? ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. ¿Y qué vale entonces f en 0? 0, ¿lo ves? ¿Cómo te quedaría esa mismo en octave? Fíjate que cuando haces sims x, t, real, tarda un poquitín en cargar el paquete simbólico, ¿eh? Y ahora le pongo la expresión correspondiente y me dice que no la sabe calcular. ¿Lo ves? Lo que sí que sabe es que no sabe hacer el límite cuando x tiende a 0, pero lo que sí que sabe es que esa expresión no se puede simplificar. Con lo cual tienes tú que deducir que el límite cuando x tiende a 0 de integral entre 0 y x, todo esto va a ser 0. ¿Vale? Vale. Pues, sin embargo, en el MATLAB sí, en MATLAB sí que te ha obtenido que el valor de la función en 0 lo puedo tomar como 0, no como 0,3031. ¿Te das cuenta? Entonces, importantísimo. Lo que tienes que cambiar el día del examen, lo tienes en la línea 23. Aquí lo que he hecho es estimar f en 0 y como me ha quedado 0, pues pongo en el vector de f's el primer valor a 0 y prescindo del último de ellos. ¿Te das cuenta? Cuando el día del examen la estimación de f en 0 te dé un 5, pues tendrás que poner ahí un 5. ¿Vale? Y te quedas con los nodos desde 0 a 2pi menos h, de h en h, y ahora ya calculas la DFT con el comando FFT y aplicas las formulillas correspondientes que decía la teoría. La teoría decía que si cojo el c sub n, el que quedaba suelto, y divido por 2n, tengo el a sub 2n menos 1, el que multiplica el coseno de nx. Si cogía el c sub 0 y dividía por 2n, tenía el que multiplicaba a 1. Y si sumaba los complejos conjugados y dividía por 2n, o lo restaba, multiplicaba por i, dividía por 2n, entonces conseguía los que multiplicaban al coseno de kx y al seno de kx. Pues esas fórmulas son las que tienes traducidas aquí. ¿Lo ves? Lo que pasa es que como el MATLAB no es un lenguaje cero base, ¿no? Basado en 0, como puede ser el C, sino que es basado en 1, este sería la sub 0, C sub 0, partido por 2n. Bien, la evaluación de los coeficientillos
Y ahora el plot correspondiente para pintar la aproximación, o sea, la función f original con símbolos más y en continuo, y evaluar la función phi a sub 0 por 1 más a sub 2n menos 1 por el coseno de nx y un bucle for para ir sumando el coseno kx y el seno de kx con sus coeficientes correspondientes. ¿Vale? Entonces, como ya hemos entendido toda esta parte, la copio y la pegamos tal que aquí. Bien, bien. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo que dé el polinomio trigonométrico interpolante. Entonces, puedo poner en el folio que me dan para rellenar, no entregamos código, solo entregamos el papel, y entonces, valores de la función f, ahí tienes, puestos en formato corto, no hace falta que los copies todos, copia unos pocos al principio, otros pocos al final, que se vea los valores que has obtenido. Y como te piden el polinomio trigonométrico interpolante, los coeficientillos, pues son esos que tienes ahí, el a sub 0, el a sub 1, el a sub 2. Bien, y a mano alzada, en la gráfica, en la que se ve que f en 2pi no coincide con f en 0, sino que f en 0 arranca desde 0 y se obtienen esos valores con signos más, son la nube original, y los que están en discontinuo son los valores de la variable phi. La variable phi. Fíjate que la variable phi es la evaluación del polinomio trigonométrico interpolante, pero que es un vectorcillo, ¿eh? Si hice de phi, es un vector de 609 componentes. Vector fila con 609 componentes. ¿Bien? Bien. He entendido entonces el apartado B. Y el apartado C lo que dice es, o sea, el apartado B1, el B2, construir el polinomio interpolante, el B3, dibujar sobre la nube de puntos, y el B4 es estimar el máximo y el valor máximo global de f en 0,2pi. Fíjate, aquí hay diversos máximos locales, ¿no? Pues el máximo, por la forma de la gráfica, el máximo global va a ser en donde tenga este máximo local, ¿sí? Sí. ¿Y cómo lo puedo calcular? Pues dado que el vector phi es un vector con todos esos valores, voy a buscar dónde se alcanza el máximo y la posición en la que se alcanza el máximo en el vector phi. O sea, voy a hacer esto. Busco en el vector phi cuál es el valor máximo y el índice en el que se alcanza ese máximo. Anda, mira, el índice ha sido en la posición 69, en la que es donde se alcanza el máximo. Pues en el vector X de nodos, el vector S que iba entre 0 y 2pi menos h de 0,01 en 0,01, miro a ver cuál es el que tiene, el que ocupa la posición número 69. Y resulta que la abscisa es 0,68. Pues ahí tengo el máximo, 0,68, y el valor máximo es lo que valga el phi. Aquí sería 3.7769. ¿Lo ves? ¿Sí? Sí. Y otra forma de estimar el máximo, pues utilizando el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Puedes utilizar el teorema fundamental del cálculo que decía que cuánto vale en ese extremo local, cuánto vale f'.
como es un extremo local, dice la condición de primer orden de extremo que la derivada se te tiene que anular, ¿no? Pues, ¿cuánto vale la derivada de la integral entre algo y x de g? Pues la propia g evaluada en x, es decir, si busco un punto en el que se me anule la g de x, estaré buscando un punto crítico de la f, ¿verdad? Pues voy a llamar a f0, que ya lo hemos repasado al principio del ejercicio, con la función, con el integrando. ¿Lo ves? Entonces, el valor, voy a poner format long, la aproximación al máximo, no al valor máximo, al máximo es 0,68, 16,54, si digo 6 dígitos significativos, que está cerca del 0,68 que había obtenido anteriormente, ¿sí? 0,68, 16, 54 sería la abscisa. El valor máximo no lo consigues así, ¿eh? ¿El valor máximo cuánto vale? ¿F44 en este? No. El valor máximo no es la evaluación del integrando en el máximo obtenido. Es la integral entre 0 y el x máximo obtenido del integrando. Y esta integral tampoco la puedes hacer con quad. ¿Vale? Vale. O también puede ocurrir que te pidan en el examen que mediante interpolación lineal inversa obtengas algún valor. Por ejemplo, aquí no, porque aquí la función phi no llega a cortar al eje horizontal. Pero según otras funciones phi, pues puede ocurrir que haya un momento en el que entre la componente 630 y la componente 631 haya un cambio de signo. Pues entonces haces una interpolación lineal inversa para con esos dos valores obtener el punto en el que hay cambio de signo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Entendido? Y a ver, es que era hasta aquí. A ver si hay algún comentario en el de Octave. He comentado también lo que pasa con la fórmula de cuadratura en Octave. Nada, pues a ver, tenemos margen para que preguntes cosillas. Tocaba a las 19:25, nos quedan todavía 10 minutos, ¿eh? ¿Ha quedado claro la dinámica para el examen? Que no entregas ficheros, ¿eh? Que lo que ocurre es que tú tienes que entregar un folio poniendo cómo te has apañado con las rutinas existentes para resolver el problema que te dan. Entonces, no tienes que copiar la rutina P4 subrayado 4, ¿eh? Toda esta de aquí, P4 subrayado 4, no la copias. Dices, cojo como base la rutina P4 subrayado 4, que tengo en la página 6 de 14 del guión de MATLAB. La edito y en la línea 23 cambio este 0 por un 5. Luego tienes que dar la salida correspondiente, tal como hemos hecho aquí antes, pues si te piden el polinomio trigonométrico interpolante o los valores de la f, pues tendrás que dar algunos de estos. He obtenido de valores de la f, he hecho la estimación tal que así y he obtenido estos valores, utilizando la regla de punto medio compuesta, utilizando otra fórmula de cuadratura, y los valores que he obtenido para la A, para el polinomio trigonométrico interpolante, son con 4 dígitos estos, unos cuantos. La gráfica esta
la dibujas a mano. He obtenido una gráfica tal cual sí. Y veo que interpolar interpola. Anda, con los cambios que he hecho, veo que no interpola. Pues entonces no es un polinomio trigonométrico interpolante. Bien. Bien. Y si luego me dice que estime el máximo, pues como has hecho la estimación del máximo, qué valores has obtenido, o si has hecho una interpolación lineal inversa entre qué valores y qué valores, los que has buscado y cómo lo has hecho. Pero que no entregas ficheros ni subes ficheros a una tarea, que es en un folio de evaluación, folio estándar, ahí copias lo que vas haciendo y cómo vas modificando las rutinas correspondientes. Los resultados que obtienes, las gráficas que obtienes y el razonamiento que sigues para resolver el problema. O si te toca el sistema de ecuaciones no lineales, pues he planteado esta F mayúscula y esta jacobiana. Y le escribes function, la F mayúscula, la J. He hecho esta llamada a Newton 2, donde Newton 2 es el de la página no sé en cuántos, que he modificado poniendo esto en la línea tanto. O si te toca el sistema de ecuaciones diferenciales, a la hora de resolver el problema diferencial, he planteado esta F, función de U igual la F, la que has planteado. He llamado a OD45 para obtener X, W igual. He obtenido esta gráfica. ¿Entiendes de lo que va entonces, no? Sí. Perfecto. Y acuérdate de poner, de cerrar el diario, diary off, de comprobar que te ha salido en el directorio de trabajo el sesión 04.b con todo lo que puedes abrir. Si es muy grande, pues con el boardpad y si no con el bloc de notas, con todos los comandos que has ido dando durante toda la tarde. Y una vez que compruebes que sí que está completo, pues ahora pones y enter. Antes de darle a quiz, ¿alguna pregunta? Nada, entonces le doy a quit. Le doy a quit. Y bueno, un día que salgamos un poquito antes tampoco, ya un día nos escurriremos, ¿no?